Hay una pregunta básica que suele hacer, y es: ¿a vosotros y vosotras os ayudaron mucho vuestros padres, he dicho mucho vuestros padres, en los deberes en casa? Pues partimos de que a nosotros no nos ayudaron y volveríamos a ayudar. Me imagino que habéis venido aquí, entre otras cosas, porque pensáis que vuestra situación es de una enorme, y subrayo enorme, con negrilla desventaja con respecto a los padres y madres euskaldunais. ¿Sí? Chepech dijo que había tres factores fundamentales a la hora de aprender un idioma. Niños, que son la motivación, el mismo proceso de aprendizaje y el uso. Entonces, para que un niño aprenda un idioma, necesita oír mucho. Tiene que oír mucho. Pero siempre tienen que oír mucho para aprender, y cuando ya tienen un nivel, empiezan a hablar. Y una vez que empiezan a hablar, es cuando se motivan hacia la vida. Es cuando descubren la vida. Es por eso que los críos son perlas. En el caso de los adultos, y algunos pues habréis intentado aprender euskera, o castellano, o inglés, o francés, o otra lengua. ¿Esto cómo funciona? Funciona al revés. Es decir, claro, hay que tener mucha motivación. Cuando la motivación está ahí, se empieza a aprender. Y cuando llegas a un nivel, es cuando te empiezas a soltar. ¿Qué ocurre? Que si en un momento dado, por ejemplo, cortamos el uso, si tenemos aquí niños y niñas que aprenden en la escuela, pero luego cortan el uso, ya no lo usan en la calle, y eso hace que la seguridad del conocimiento del idioma se retrotraiga, y eso trae que la motivación hacia el idioma, la posición hacia el idioma también sea más negativa. Entonces es por eso importante que como padres y madres se cuiden estos tres ámbitos, es de los que vamos a hablar, que es cuidar la motivación hacia los idiomas, cuidar el aprendizaje de los idiomas y cuidar el uso de los idiomas. Y digo idiomas porque ya son más de uno y muchas veces más de dos. Motivar. ¿Qué es motivar? Motivar no es decir a uno. Mostrar interés y mostrar ilusión. Para un niño o para una niña es mucho mejor una madre que no tiene ni idea de euskera, pero que se interesa por lo que hace, que sabe si ese día hay deberes o no hay deberes, que le pregunta qué ha aprendido. Todo eso, que un padre, digo padre, no digo madre, digo un padre, con el título ERA, con filología de quinto grado, que no sabe en qué curso está su hijo y no se acuerda muy bien del nombre del tutor o tutor. Pero es el punto básico, es acompañar, es estar, es preguntar.